Durante siglos, una pregunta ha permanecido sepultada bajo templos coloniales, códices quemados y el silencio impuesto por la cruz y la espada. ¿Conocían los incas a Jesús antes de que los conquistadores españoles pisaran los Andes? En lo alto de las montañas sagradas, donde el sol era adorado como padre y la tierra como madre, los pueblos del Tahuantinsuyo hablaban de un dios barbado, de piel clara, que había traído sabiduría y paz antes de desaparecer en el horizonte, prometiendo regresar. Aquel ser no tenía nombre europeo, pero su descripción coincidía inquietantemente con la figura de Cristo. Cuando los evangelizadores llegaron, creyeron haber encontrado terreno fértil para implantar su fe. Pero lo que hallaron fue algo mucho más peligroso, una espiritualidad ancestral tan poderosa, tan compleja, que comenzó a absorber los símbolos del cristianismo como si ya los conociera. El Cristo crucificado fue pintado con poncho. La Virgen se convirtió en Pachamama y los templos fueron cristianizados pero nunca purificados del todo. Este documental no es sobre religión, es sobre el poder de la memoria, el mestizaje espiritual y las verdades que los vencedores intentaron borrar con fuego. Exploraremos una conexión sagrada que desafía todo lo que creías saber sobre Jesús, los incas y la historia que te contaron. Dale like, suscríbete y activa la campanita para más historias que incomodan al poder. 1. El encuentro imposible. Cuando los primeros conquistadores españoles cruzaron los desfiladeros que conducían al corazón del imperio inca, no solo venían armados con espadas y pólvora, venían cargados de símbolos, doctrinas y un Dios que consideraban único y verdadero. Lo que no esperaban encontrar era un pueblo que ya veneraba a sus propios dioses con una intensidad tan profunda como la que los cristianos reservaban para el suyo. Y lo más perturbador, ciertas coincidencias entre ambas creencias. Los cronistas lo anotaron con desconcierto. Algunos indígenas hablaban de un ser venido del mar, de piel clara, rostro barbado y mirada severa, que había traído leyes, sabiduría y paz. Aquel ser había prometido volver algún día. Para los españoles, ese relato no podía significar otra cosa. Se trataba de una profecía que anticipaba su llegada, un signo divino que justificaba la conquista. Pero, ¿y si no era así? El encuentro entre el Cristo europeo y los dioses del Tahuantinsuyo no fue tan simple como se relata en los libros de historia. No fue una victoria espiritual clara ni inmediata. Fue una colisión de mundos, una superposición de símbolos y un intento desesperado de borrar lo que no se podía comprender. Lo que comenzó como evangelización pronto se tornó en extirpación, en represión, en fuego. Aún así, algo sobrevivió. Bajo capas de catecismo, castigos y conversiones forzadas, los pueblos andinos encontraron formas de guardar su fe antigua dentro de la nueva. Camuflaron sus creencias, ocultaron sus ritos, resignificaron a los santos. Y así, el encuentro imposible no fue tanto una conquista como una fusión, oscura, ambigua y profundamente reveladora. Lo que ocurrió en los Andes fue más que un choque cultural. Fue un eco espiritual de algo más antiguo, algo que aún no comprendemos del todo. 2. Viracocha, el Jesús de los incas. Mucho antes de que el nombre de Jesús fuera pronunciado en los Andes, los pueblos quechuas y aymaras ya adoraban a un Dios creador. Su nombre era Viracocha, y su descripción es desconcertantemente similar a la figura de Cristo, un ser supremo, benevolente, portador de sabiduría, que viajó por el mundo enseñando compasión, justicia y orden. Era representado como un hombre alto, con barba, de piel clara, vestido con túnicas. Su leyenda dice que emergió del lago Titicaca y tras cumplir su misión, desapareció caminando hacia el mar, prometiendo regresar algún día. Para los misioneros cristianos, esta figura resultaba incómoda. Algunos intentaron interpretarla como una prefiguración del verdadero Dios. Otros, más temerosos, creían que era una manifestación del demonio, un engaño del diablo para confundir a los pueblos antes de la llegada del cristianismo. Pero para los indígenas, Viracocha no era un dios menor ni un simple mito. Era el principio de todas las cosas, el creador del sol, de la luna y de la humanidad misma. Las coincidencias con Jesucristo no pueden ser ignoradas fácilmente. Ambos dioses caminan entre los hombres,
predican valores universales y luego se retiran, dejando atrás una promesa de retorno. ¿Estamos ante un caso de sincretismo natural o hay algo más profundo? Algunos estudiosos han planteado la posibilidad de contactos precolombinos con culturas del Viejo Mundo. Otros consideran que estas similitudes nacen del arquetipo universal del Dios civilizador. Lo cierto es que Viracocha fue demonizado y luego, silenciosamente, cristianizado. En algunos pueblos remotos, su imagen fue confundida con la de Cristo para facilitar la conversión. Pero también en secreto, muchos continuaron venerándolo bajo nombres prestados, como si su espíritu se hubiese refugiado en la figura de Jesús, y si no lo confundieron, sino que lo reconocieron. 3. Las profecías del retorno bárbaro. 1. De los elementos más inquietantes que los cronistas recogieron de boca de los pueblos andinos fue la idea de que los incas esperaban el regreso de un ser divino. En varias regiones del Tahuantinsuyo, los sabios hablaban de un personaje ancestral que partió hace siglos, prometiendo volver. Era descrito como un hombre de piel clara, con barba, sabio, poderoso y justo. Cuando los españoles llegaron montados en caballos, envueltos en armaduras brillantes y portando la cruz, algunos indígenas creyeron, al menos por un momento, que ese Dios había regresado. Pedro Cieza de León, cronista temprano, anotó que ciertos pueblos recibieron a los conquistadores como si fueran enviados de Viracocha. Fue una interpretación inocente, una estrategia política o el resultado de una antigua profecía tergiversada. Algunos historiadores creen que los españoles aprovecharon estos relatos para presentarse como portadores del destino divino, una forma de justificar la conquista como cumplimiento de las creencias indígenas. Sin embargo, otras voces sostienen que estas profecías fueron inventadas o manipuladas por los mismos cronistas y frailes. La historia oficial, escrita por los vencedores, tenía todo que ganar si lograban hacer creer que su llegada era predestinada. La supuesta profecía del retorno bárbaro se convirtió en una herramienta ideológica para desmoralizar y someter a los pueblos andinos. Pero lo más perturbador es que, en muchos rituales secretos, los indígenas nunca dejaron de esperar ese regreso, no el de los conquistadores, sino el del verdadero ser sagrado que fue suplantado. En sus danzas, en sus cantos, en los murales que escondieron bajo capas de yeso, permanece la figura del que se fue. ¿Era Viracocha? ¿Era Jesús? ¿O ambos eran, en el fondo, el mismo espíritu revestido con distintos nombres? La frontera entre fe y manipulación es delgada, y en los Andes fue cruzada muchas veces. 4. El sol y la cruz. Cuando dos religiones colisionaron el día en que los conquistadores españoles izaron una cruz en el centro de Cusco, lo hicieron sobre las ruinas ardientes de templos consagrados al Inti, el dios Sol. No fue solo una victoria militar, fue un acto simbólico, brutal y deliberado. En la cosmovisión inca, el Inti no era solo un astro. Era padre, fuente de vida, dador de tiempo y orden. Su culto estaba presente en cada rincón del imperio. Al imponer la cruz sobre sus altares, los invasores estaban diciendo: nuestro Dios es más poderoso que el tuyo. Pero la espiritualidad andina no era frágil. No colapsó al primer golpe de espada ni al primer sermón. Durante años, incluso décadas, los pueblos sometidos fingieron conversión mientras seguían rindiendo culto al sol y a sus ancestros. Camuflaron sus rituales bajo las formas del cristianismo. Las procesiones católicas comenzaron a recorrer las mismas rutas de las antiguas festividades solares. Las imágenes de santos fueron cargadas como si fueran ídolos ancestrales. Y poco a poco, la cruz empezó a brillar con un resplandor familiar. En los Andes, la cruz no fue rechazada completamente, fue reinterpretada. Algunos la vieron como un símbolo solar, otros como una chacana sagrada, la cruz andina que representa los niveles del mundo espiritual. Y así, sin que los conquistadores lo entendieran del todo, el símbolo más poderoso del cristianismo comenzó a ser absorbido por la cosmovisión indígena. Esta colisión no fue limpia ni pacífica. Hubo sangre, destrucción y resistencia, pero también hubo mestizaje simbólico. De la confrontación entre el Inti y el Cristo nació una espiritualidad híbrida, profunda, que aún hoy late en las comunidades más alejadas del altiplano. ¿Quién ganó realmente?
¿El dios europeo o el dios solar? Tal vez ninguno. Tal vez se fundieron en uno solo, y el verdadero vencedor fue el espíritu andino, que supo adaptarse para no morir. 5. El primer bautismo del Inca, conversión o rendición. Cuando el Inca fue bautizado, no se trató simplemente de un acto religioso. Fue un ritual cuidadosamente escenificado, cargado de simbolismo, presión política y devastación espiritual. El primer Inca que recibió el bautismo fue Tupac Inca Yupanqui, aunque muchos estudiosos señalan que los casos más documentados y polémicos fueron los de Manco Inca y Zairi Tupac, líderes de la resistencia que se rindieron bajo promesas de paz y fueron redimidos por la cruz. En esos bautismos, los frailes celebraban la supuesta conversión del rey infiel, mientras el pueblo observaba en silencio, confundido o resignado. Los incas eran descendientes directos del sol. Su divinidad estaba ligada a su linaje. Por tanto, cuando uno de ellos era bautizado, no solo se convertía un hombre, era todo un cosmos el que se doblegaba ante un dios extranjero. O al menos, eso querían que pareciera. Los registros indican que algunos incas aceptaron el bautismo no por fe, sino como táctica de supervivencia. Otros lo hicieron bajo coacción o después de presenciar la destrucción sistemática de sus templos y la ejecución de sus sacerdotes. En ningún caso fue un acto libre, fue una imposición disfrazada de redención. Pero la historia tiene grietas. Algunos informes secretos hablan de bautismos simulados, en los que los incas fingían aceptar la cruz, mientras en privado seguían rindiendo culto a sus dioses. Otros, como Tupac Amaru I, se negaron a someterse hasta el final y pagaron con la vida. El primer bautismo no fue el inicio de una nueva fe, fue el símbolo de una caída. Pero también para muchos indígenas fue el punto exacto en que Jesús y los dioses andinos comenzaron a fundirse en un solo espíritu, uno que no se arrodillaba, sino que resistía en silencio, esperando el momento de resurgir. 6. Los quipus. Del Evangelio perdido, los quipus han sido durante siglos un enigma incomprendido. Para muchos europeos, eran simples cuerdas con nudos, un sistema rudimentario de contabilidad. Pero para los pueblos andinos, los quipus eran mucho más. Eran archivos vivos, memorias trenzadas del imperio, capaces de narrar historias, genealogías, leyes y quizás incluso pasajes sagrados. Con la llegada del cristianismo, los frailes y extirpadores de idolatrías no tardaron en desconfiar de estos instrumentos. Los consideraban portadores de superstición o, peor aún, de herejía. Muchos fueron confiscados, destruidos, quemados. ¿Por qué tanto miedo a unas simples cuerdas? Porque, según algunos informes coloniales, algunos quipucamayok, los sabios, lectores de quipus, comenzaron a registrar enseñanzas cristianas, pero codificadas dentro de la lógica andina. Un quipú hallado en una comunidad de Perú contenía, según ciertos investigadores modernos, una secuencia de colores y nudos que parecía corresponder con episodios de la vida de Jesús: nacimiento, crucifixión, resurrección. Pero no en español ni latín, en lenguaje incaico, en clave espiritual, asociando al Cristo con símbolos del sol, la tierra y la dualidad andina. ¿Estamos ante un caso de sincretismo deliberado? ¿Un intento de guardar la nueva fe en el viejo formato? ¿O fue tal vez un modo de reinterpretar el cristianismo desde la lógica indígena, creando una teología propia, mestiza y secreta? La Iglesia, al notar esto, intensificó la represión. Los quipucamayok fueron perseguidos, los quipus sistemáticamente destruidos. Lo que pudo haber sido una biblioteca viva del primer cristianismo andino fue silenciada, pero algunos quipus sobrevivieron, ocultos en cuevas, enterrados con sacerdotes, resguardados por comunidades que aún creen que, en esos nudos, descansa un evangelio olvidado, un testimonio de la fe que resistió al fuego, a la cruz y al tiempo. 7. El Cristo Blanco de Cajamarca, Cajamarca, noviembre de 1532. El emperador Atahualpa, señor del Tahuantinsuyo, se encuentra cara a cara con un puñado de hombres extraños, liderados por Francisco Pizarro. El aire es denso, los augurios sombríos. En medio de este tenso silencio, los frailes presentan al Inca un libro, no cualquier libro, la Biblia, y junto a ella, una imagen de Cristo crucificado.
un Cristo blanco, doliente, colgado de un madero que parecía no pertenecer a este mundo. El momento ha sido narrado una y otra vez por cronistas españoles. El Inca toma el libro, lo examina, se lo lleva al oído, y al no escuchar nada lo lanza al suelo. Para los frailes fue un acto de sacrilegio. Para Atahualpa fue un gesto de desconcierto. ¿Cómo podía ese objeto mudo representar la voz de un dios? Pero lo que rara vez se cuenta es que detrás de esa Biblia y de esa cruz, los españoles ya traían una imagen de Cristo tallada en madera, vestida con telas finas y ojos de vidrio. Era el rostro del Dios que exigían que los pueblos del sol adoraran. El Cristo blanco de Cajamarca no era solo un ícono, era una advertencia, un reemplazo simbólico. Tras la captura del Inca, la imagen fue llevada en procesión como símbolo del nuevo orden. Las crónicas relatan cómo los indígenas fueron forzados a marchar tras ella, cantando himnos en una lengua que no entendían. Era la conversión por la espada, pero en la oscuridad de sus templos destruidos, los sabios andinos miraban esa figura blanca y sufriente y veían algo más. Algunos pensaban que ese Cristo podía ser una forma degenerada de Viracocha, otros que era un espíritu extraño que debía ser apaciguado. Poco a poco lo adoptaron, lo resignificaron, y así, sin saberlo, los conquistadores sembraron una semilla que jamás pudieron controlar. 8. La desaparición del dios Viracocha. Durante siglos, Viracocha fue el dios supremo de los Andes, el creador de todas las cosas, el que trajo la civilización a los hombres y caminó entre ellos, no como un espíritu abstracto, sino como una figura real, tangible, humana. Su presencia se sentía en las montañas, en los lagos, en el orden de los cielos. Pero tras la llegada de los conquistadores, el nombre de Viracocha empezó a desaparecer de los relatos, de los cantos, de las piedras. Se borró con un silencio sospechoso. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió con el Dios que había formado el mundo? ¿Fue destruido, olvidado o absorbido? Los frailes que llegaron con los conquistadores no tardaron en notar el poder simbólico de Viracocha. Para los indígenas, no era un dios más, era el principio y el fin. Su existencia ponía en jaque la unicidad del Dios cristiano, así que decidieron eliminarlo. No con fuego ni espada, sino con sustitución, empezaron a referirse a él como Dios Padre. Algunos incluso lo identificaron con el mismo Cristo, y poco a poco, la figura de Viracocha se desdibujó. Pero lo que desapareció no fue la creencia, fue el nombre. Porque en muchos pueblos andinos, las oraciones cristianas eran dirigidas a un Dios blanco, al Señor del mar, al Padre que vendrá. No decían Viracocha, pero pensaban en él. En algunos relatos recogidos por antropólogos, siglos después, los ancianos aún recuerdan que sus abuelos rezaban al Cristo de las montañas, pero le atribuían poderes de creación, de fertilidad, de juicio, exactamente como Viracocha. Fue un caso de sincretismo forzado o de resistencia espiritual. El dios andino no desapareció, se ocultó detrás de los vitrales coloniales, bajo los mantos de las vírgenes y entre las grietas de los salmos. Viracocha nunca se fue, solo cambió de rostro. 9. Los misioneros del silencio. No todos los conquistadores empuñaban espadas. Algunos llevaban sotanas, rosarios y libros sagrados. Eran los misioneros, dominicos, franciscanos, jesuitas, enviados no solo a convertir almas, sino a reescribir el alma misma de los Andes. Fueron conocidos por su labor evangélica, pero pocos recuerdan que también fueron agentes del silencio. No el silencio piadoso, sino el impuesto, el que borra, el que niega, el que hace desaparecer. Los misioneros aprendieron quechua, aymara y hasta lenguas amazónicas. No lo hicieron por respeto cultural, sino por estrategia. Debían conocer el lenguaje del otro para desmantelar su mundo desde adentro. Pronto comenzaron a traducir catecismos, a enseñar el Padre Nuestro en lenguas indígenas, pero también a interrogar, a identificar líderes espirituales y a catalogar qué creencias debían ser eliminadas, corregidas o reemplazadas. Fueron ellos quienes primero comprendieron el poder simbólico de Viracocha, quienes reconocieron que la figura de Jesús podía usarse como caballo de Troya para infiltrar la fe cristiana en los pueblos que aún veneraban al sol. Así, muchos predicaban
que el Cristo verdadero no era nuevo, sino que había sido malentendido como viracocha. Otros llevaban imágenes de Jesús con características andinas para facilitar la conversión, pero algunos fueron más allá. Identificaron los ritos sagrados, los cantos prohibidos, las palabras que debían borrarse de la memoria colectiva. Prohibieron idiomas enteros, destruyeron símbolos milenarios y lo hicieron sin ruido, no con hogueras públicas, sino con sermones, confesiones y control psicológico. Donde la espada fallaba, el hábito triunfaba. No todos los misioneros fueron crueles. Algunos intentaron comprender y respetar, pero el sistema no les permitía ambigüedades, o convertías, o desaparecías. Y así los Andes comenzaron a enmudecer, no de golpe, sino lentamente, un susurro dejado de pronunciar, un canto olvidado, un nombre que ya no se enseñaba. Y en ese silencio se escondió el mayor crimen espiritual de la conquista. 10. La extirpación de idolatrías, una inquisición americana. Cuando los conquistadores consolidaron su poder en los Andes, comprendieron algo inquietante. La conquista militar no era suficiente. El verdadero dominio debía ocurrir en el espíritu, en el alma, en los símbolos que regían la vida indígena. Fue entonces cuando nació una de las campañas más sistemáticas y oscuras de la historia colonial, la extirpación de idolatrías, inspirada por la Inquisición española, pero adaptada al contexto americano. Esta empresa fue una cruzada para eliminar toda forma de creencia que no se ajustara al dogma católico. No se trataba solo de destruir ídolos o templos, sino de erradicar cualquier rastro de espiritualidad andina. Una religión entera debía ser desarraigada, desfigurada, olvidada, y para eso se reclutaron especialistas, los extirpadores. Estos hombres, enviados por el clero y respaldados por la corona, recorrieron pueblos y comunidades, armados con crucifijos, látigos y listas negras, identificaban herejías, quemaban objetos sagrados, castigaban a los quechuas que rezaban en su idioma, torturaban a sacerdotes indígenas para que delataran rituales secretos. Cada huaca destruida, cada quipú incinerado, era un triunfo espiritual para el imperio. La extirpación de idolatrías no solo fue violenta, fue meticulosa. Se elaboraron manuales detallados sobre cómo reconocer símbolos paganos camuflados en imágenes cristianas. Los extirpadores aprendieron a distinguir cuándo un culto a la Virgen era en realidad una celebración a Pachamama. Se infiltraban en las fiestas, escuchaban los cánticos, interrogaban a niños y, sin embargo, nunca lograron erradicar del todo la antigua fe. Cada imagen quemada renacía en otra, disfrazada. Cada rito prohibido se ocultaba en la danza de un santo nuevo. La espiritualidad andina resistía no con la espada, sino con el silencio, la astucia y la memoria. Lo que la extirpación no entendió es que una creencia verdadera no muere con el fuego, solo cambia de forma. 11. Cristos con poncho. El arte. Como campo de batalla espiritual, cuando la cruz conquistó los Andes, también lo hizo el pincel. La colonización no fue solo territorial o religiosa, también fue estética. Los frailes sabían que las imágenes tenían poder, el poder de convencer, de catequizar, de sustituir lo sagrado antiguo por lo nuevo. Así nació la Escuela Cusqueña de Pintura, uno de los movimientos artísticos más enigmáticos del periodo colonial. A simple vista, aquellas obras eran profundamente cristianas. Vírgenes rodeadas de querubines, Cristos dolientes, santos con aureolas doradas. Pero bajo la superficie, los pinceles indígenas comenzaron a hacer lo impensable, camuflar su mundo espiritual dentro del arte europeo. Era una forma de resistencia. Visual.Cristos vestidos con ponchos andinos, portando chacanas, la cruz andina, en lugar del crucifijo romano. Vírgenes con rasgos indígenas, con trenzas, rodeadas de montañas sagradas en lugar de nubes celestiales. Ángeles con espadas que recordaban a los guerreros incas. Cada detalle era un mensaje oculto, un acto de afirmación espiritual. Una pintura podía decir una cosa al sacerdote y otra completamente distinta al pueblo que la adoraba. Los cronistas españoles notaron estas alteraciones, pero no siempre las entendieron. Algunas fueron aceptadas como folclore, otras reprimidas por considerarse herejías visuales. Sin embargo, el arte tenía una ventaja.
Hablaba en un lenguaje que escapaba a la censura directa. Cada pincelada indígena era un acto de memoria, una forma de mantener vivo al Dios oculto bajo el disfraz del Dios cristiano. Con el tiempo, estas imágenes sincréticas se multiplicaron, no solo en pinturas, sino en esculturas, bordados, altares, y cada una de ellas conservaba la esencia de una cosmovisión que se negaba a morir. El arte colonial andino no fue una simple adopción del cristianismo, fue una trinchera, una rebelión silenciosa, un evangelio pintado en quechua. 12 Marías. Con Coca y Chacana en lo alto de los valles andinos, entre neblinas frías y el eco de cánticos ancestrales, las imágenes de la Virgen María comenzaron a transformarse. Ya no era la joven de piel clara y mirada europea que los conquistadores habían traído consigo. En los altares populares, la Madre de Dios tenía rostro quechua, mejillas morenas y trenzas largas. Y más que una reina celestial, parecía una mujer del pueblo, protectora, fértil, cercana. Esta transformación no fue casual, fue un sincretismo intencionado, profundo, que unió a la Virgen María con Pachamama, la madre tierra de los pueblos andinos. Donde los españoles veían a la Madre de Cristo, los indígenas veían a su protectora milenaria, al espíritu femenino que da vida, sustento y equilibrio. Muchas de estas vírgenes aparecen acompañadas por hojas de coca, un símbolo sagrado en la cosmovisión incaica, utilizada en rituales de comunicación con los dioses, de sanación y resistencia. También se las representa rodeadas de montañas, animales sagrados, e incluso portando la chacana, la cruz andina que representa la conexión entre el mundo superior, el terrenal y el inframundo. Todo ello escondido a plena vista. En fiestas religiosas como la de la Virgen del Carmen o la Virgen de la Candelaria, el sincretismo alcanza su máxima expresión. Procesiones cristianas cargadas de música ancestral, danzas guerreras precolombinas y oraciones mezcladas entre quechua y castellano. No es una traición a la fe cristiana, sino una reinterpretación profunda, nacida del dolor de la imposición y de la necesidad de no olvidar. Para muchos indígenas, la Virgen no es solo madre de Jesús, es el rostro cristianizado de su antigua diosa. Y al rezarle, están dialogando con ambos mundos a la vez, el impuesto y el originario, el cielo europeo y la tierra andina. En cada María Morena hay una Pachamama que aún respira. 13. El Coricancha, del templo solar al altar colonial en el corazón de Cusco, capital del Imperio Inca, se alzaba uno de los templos más sagrados de América, el Coricancha, el recinto de oro. Era el eje espiritual del Tahuantinsuyo, dedicado al Inti, el dios sol. Sus muros estaban cubiertos de láminas doradas, sus jardines decorados con esculturas de oro macizo, y en su interior se realizaban los rituales más importantes del calendario andino. Allí, los sabios dialogaban con el cosmos, pero cuando los conquistadores entraron en Cusco, lo primero que hicieron fue reclamar el Coricancha, no por azar, sino como un acto de dominación simbólica. Allí mismo construyeron el convento de Santo Domingo, utilizando las piedras del templo original como cimientos. La iglesia no solo ocupaba un espacio físico, sino también espiritual. Era un mensaje claro: el nuevo Dios vencía al antiguo. El sol era eclipsado por la cruz. Y sin embargo, el Coricancha nunca murió del todo. Sus muros ciclópeos resistieron terremotos que derrumbaron iglesias enteras. En su interior aún quedan cámaras que conservan la forma y el aura del templo original. Algunos aseguran que los sacerdotes andinos escondieron reliquias sagradas en túneles secretos. Otros que el espíritu del Inti aún habita sus cimientos. El convento colonial fue decorado con frescos cristianos, pero muchos de ellos esconden símbolos andinos camuflados, soles, llamas, apus y constelaciones que recuerdan el calendario incaico. Incluso algunas vírgenes fueron pintadas con forma de montaña, evocando a Pachamama. El Coricancha se convirtió en un palimpsesto sagrado, un lugar donde la cruz y el sol conviven, en tensión y en fusión. Los turistas ven piedras, los devotos ven milagros, los sabios ven advertencias. Allí, en ese templo robado, aún arde una luz antigua. No es oro, es memoria. 14. Los códices quemados, los secretos callados. Cada civilización
tiene sus libros sagrados. Los andinos no eran la excepción. Aunque no desarrollaron una escritura alfabética como la europea, sí contaban con sistemas complejos de registro, quipus, tocapus, iconografía ritual y, sobre todo, códices ilustrados, hechos en textiles, cerámica o pieles, que transmitían conocimientos sobre astronomía, medicina, cosmovisión y teología. Cuando los misioneros españoles se encontraron con estos documentos, no vieron sabiduría, vieron brujería. A los ojos de la Iglesia, todo lo que no proclamaba al Dios cristiano era demoníaco. Así, se decretó la eliminación de estos libros del diablo. Miles de códices fueron quemados en plazas públicas, ante los ojos tristes de los sabios indígenas. Las llamas no solo consumían símbolos, destruían siglos de memoria colectiva. El fuego se volvió herramienta de purificación. Fray Diego de Landa, en Yucatán, hizo lo mismo con los códices mayas, y en los Andes, otros frailes siguieron su ejemplo. El conocimiento que no podía ser entendido debía desaparecer. El dogma no dejaba espacio para otras cosmogonías, pero algunos códices sobrevivieron, escondidos en cuevas, enterrados junto a sacerdotes muertos o camuflados en objetos cotidianos. Algunos de estos libros ocultos contenían relatos del origen del mundo, de Viracocha, del equilibrio entre los tres planos de existencia, el mundo de arriba, el intermedio y el de abajo. Otros, aún más misteriosos, comenzaron a incorporar elementos cristianos, reinterpretando la vida de Jesús desde una perspectiva andina. Podrían haber existido códices que narraban la historia de Cristo como si fuera un hijo del sol, o que lo unieran con Incarrí, el Dios decapitado que resucitará. Nunca lo sabremos por completo, porque las cenizas no hablan, solo sus sombras. Lo que sí es cierto es que cada códice destruido fue una oportunidad perdida para entender una espiritualidad que no fue vencida, solo silenciada. 15. Evangelios traducidos. Cuando Jesús habló quechua, convertir al indígena no era solo enseñarle una nueva fe, era enseñarle un nuevo idioma. Pero pronto, los misioneros comprendieron que la evangelización sería más eficaz si el mensaje de Cristo se transmitía en la lengua del pueblo. Así comenzó una de las operaciones lingüísticas más ambiciosas del periodo colonial, la traducción de los evangelios al quechua. A primera vista, parecía un gesto de inclusión, una forma de acercar a Jesús a los Andes, pero detrás de 1900, esta misión se escondía una intención más profunda: reemplazar las narrativas originales de los pueblos andinos por la historia cristiana, moldeada y reconfigurada para encajar en sus esquemas mentales. Los evangelios fueron adaptados, sí, pero con modificaciones estratégicas. Cristo fue presentado como un sabio humilde, casi una mauta, su sacrificio, como el de Incarrí, María, como una madre tierra pura. El infierno fue explicado como el mundo subterráneo de Lucupacha, y el cielo, como el Hanampacha, donde habitan los apus, los espíritus tutelares de las montañas. Lo que comenzó como catequesis se transformó en una nueva mitología mestiza. En algunos pueblos, Jesús no era un dios extranjero, sino un visitante divino que regresaba a su tierra. En otros, era el hijo adoptivo de la Pachamama, protector de los campos y las cosechas. Los cantos litúrgicos en quechua no eran solo alabanzas cristianas, eran puentes entre dos mundos. Los sacerdotes más rígidos denunciaron esta adaptación como herejía. Pero ya era tarde. El Cristo que hablaba quechua no era el mismo que colgaba de los altares barrocos. Era otro, más cercano, más indígena, más profundo. Y así, en el eco de las montañas, en los rezos mezclados de las misas rurales, Jesús comenzó a vivir una segunda vida. Una vida tejida con las palabras del Tahuantinsuyo. Una vida que ni Roma pudo controlar. 16. Cristo, como Incarrí, el Mesías decapitado que resucitará en los mitos más antiguos del mundo andino, existe una figura enigmática, poderosa y perturbadora. Incarrí, el Inca Rey. Según la leyenda, fue decapitado por los invasores, pero su cuerpo no murió. Su cabeza fue enterrada en Cusco y su cuerpo desmembrado fue esparcido por todo el Tahuantinsuyo. Sin embargo, Incarrí no está muerto, solo duerme, y el día que su cuerpo se reúna con su cabeza, volverá, y con él, el mundo será restaurado. Este
mito transmitido en secreto durante generaciones, no tardó en entrelazarse con otra figura igualmente trágica, Jesucristo. También fue torturado, también murió, también fue enterrado y también resucitó. Cuando los pueblos andinos escucharon por primera vez la historia de Jesús, muchos vieron en él un eco de Incarrí, un ser sagrado que muere a manos del poder opresor, pero que promete volver. La diferencia es que mientras el Cristo europeo ascendía al cielo, Incarrí volvería a la tierra para restaurar el orden perdido, para reconstruir el imperio destruido, para vengar la traición. Este paralelismo fue tan poderoso que en muchas comunidades se comenzó a hablar del Cristo Incarrí, no como metáfora, sino como una fusión literal de ambas figuras. Un nuevo Mesías, mestizo, indígena y cristiano, a la vez, un Salvador que no traería la paz celeste, sino la justicia terrenal. Las autoridades coloniales temían este mito. Sabían que no era solo una creencia, era una profecía de rebelión. Por eso persiguieron a los sabios que hablaban de Incarrí y a los artistas que lo representaban disfrazado de santo. Pero la idea sobrevivió, porque en cada historia de resurrección, los pueblos oprimidos encuentran esperanza. Y en los Andes, esa esperanza tiene un nombre doble, una cara partida y una promesa pendiente. 17. Procesiones que esconden rituales ancestrales. Cada año, miles de devotos recorren las calles empedradas del Perú en procesiones religiosas que parecen profundamente católicas. Portan imágenes de santos, vírgenes, Cristos sangrantes. Cantan himnos, se arrodillan, lloran, pero si se observa con atención hay algo más. Bajo cada paso, bajo cada tambor, late un corazón mucho más antiguo. Las procesiones andinas, especialmente en festividades como la del Señor de los Milagros o la Virgen de la Candelaria, no son simples actos de devoción cristiana. Son rituales híbridos, donde lo sagrado prehispánico resurge disfrazado. Las rutas que siguen coinciden con antiguos caminos ceremoniales. Las fechas se alinean con los ciclos solares y agrícolas del calendario incaico, y los cánticos, aunque en castellano, conservan melodías ancestrales. Los cargadores de santos no son simples fieles. En muchas comunidades son elegidos con el mismo respeto que antes se otorgaba a los sacerdotes del sol. Sus vestimentas, adornadas con lentejuelas y símbolos, ocultan chacanas, cóndores, espirales sagradas, y cuando el santo es elevado en andas, se convierte, aunque los frailes no lo sepan, en una huaca móvil, una deidad viva del antiguo panteón. Las danzas que acompañan estas procesiones tampoco son ornamentales, son coreografías rituales, heredadas de épocas anteriores a la conquista. En cada giro, en cada salto, se representa la lucha del día contra la noche, de la vida contra la muerte. Algunas incluso escenifican la llegada del invasor y la resistencia espiritual del pueblo. Y mientras los fieles rezan el rosario, algunos murmuran en quechua antiguos versos a la Pachamama, al Inti, a los Apus. Estas procesiones son la prueba de que el alma andina nunca fue derrotada, solo se adaptó, se escondió y esperó el momento para marchar de nuevo, con la cruz en alto, pero el sol en el corazón. 18. Jesús Inca, una teología mestiza clandestina, mientras los púlpitos coloniales proclamaban al Dios cristiano como único y absoluto, en las sombras de los conventos y las montañas se gestaba otra fe. No era católica, tampoco era del todo inca, era algo nuevo, mestizo, clandestino, una teología secreta en la que Jesús no era el Salvador europeo, sino un inca divino, un ser cósmico con alma andina y destino solar. Este Jesús inca no moría en una cruz romana, era sacrificado en un ritual cósmico, al igual que los grandes héroes del mundo prehispánico. Su sangre no redimía pecados abstractos, sino que fertilizaba la tierra, traía equilibrio a los elementos, sostenía el orden del universo. No descendía al infierno, sino a Lucupacha, el inframundo andino donde habitan los ancestros y los espíritus tutelares. Algunos frailes, especialmente jesuitas, intuyeron esta construcción subterránea. En sus reportes mencionaban confusiones doctrinales entre los indígenas, quienes parecían entender el sacrificio de Cristo como una versión del mito de Incarrí. Pero no era confusión, era resistencia intelectual,
una forma de reconstruir su mundo desde los fragmentos que les vino que habían dejado. En algunos conventos rurales, los niños indígenas eran instruidos en la fe cristiana, pero al volver a casa, sus abuelos les explicaban las parábolas en clave andina. Jesús era presentado como un hijo del Inti, enviado por la Pachamama para restaurar el equilibrio. La cruz, como la chacana, el pan y el vino, como la hoja de coca y la chicha ritual. Esta teología nunca fue escrita. Vivió en susurros, en dibujos ocultos en los márgenes de los catecismos, en cantos a media voz. Fue una fe que se supo perseguida, y por eso aprendió a ocultarse. Y así en el alma del Ande nació un Jesús que no vino a imponer, sino a compartir el fuego del sol con su pueblo olvidado. 19. La resistencia espiritual de los Amautas-en. El Tahuantinsuyo, antes de que las Biblias llegaran, existía una clase respetada de sabios. Los Amautas eran filósofos, astrónomos, poetas, maestros de la palabra y guardianes del saber sagrado. Enseñaban en las yachayhuasis, las casas del conocimiento, donde no solo se aprendía historia o matemática, sino también cómo leer el lenguaje de las estrellas, interpretar los sueños y comprender el equilibrio del mundo. Cuando los conquistadores destruyeron los templos y suprimieron los rituales, los amautas fueron perseguidos. Algunos fueron asesinados por considerárseles idólatras, otros convertidos a la fuerza o recluidos en misiones, pero no todos se rindieron. Algunos eligieron desaparecer, volverse sombra, y desde esa oscuridad resistieron. Camuflados, como campesinos, tejedores o músicos, continuaron transmitiendo su saber de manera oral, en símbolos bordados, en canciones que parecían inocentes. Usaban metáforas para hablar del equilibrio del mundo, escondían referencias a Viracocha y los apus bajo oraciones dirigidas a santos cristianos. Incluso memorizaban textos prohibidos que ya no podían escribir. La memoria era su último templo. Estos amautas clandestinos también reinterpretaron el cristianismo. No lo rechazaron del todo, lo moldearon desde dentro. Enseñaban que Jesús era un mensajero del sol, un sabio como los antiguos incas, que traía un mensaje que debía ser entendido en quechua, no en latín. Sus parábolas eran reescritas con animales andinos, sus milagros explicados como ofrendas a la tierra. A los ojos de los españoles eran conversos, pero en realidad eran los últimos sacerdotes del viejo mundo, trabajando con las herramientas del nuevo para preservar lo que importaba: la armonía, la memoria, la verdad interior. El saber de los amautas no desapareció, solo se transformó en río subterráneo, en palabra transmitida al oído, y hoy, en algunas comunidades quechuas, aún se escucha su eco, bajo la misa y una enseñanza más antigua, más profunda, una verdad que jamás fue conquistada. 20. Los Cristos indígenas crucificados por la Iglesia en los templos de adobe de los Andes comenzaron a aparecer figuras de Cristo que desconcertaban y enfurecían a los misioneros. No eran los clásicos Cristos europeos de mirada serena y piel nibia, eran Cristos morenos, de rostro indígena, con ponchos, cabellos oscuros y pies descalzos y polvorientos. No colgaban en majestuosos altares barrocos, sino que eran venerados en capillas rurales, entre velas de cebo y ofrendas de maíz y coca. Estos Cristos, conocidos como Cristos cholos, no eran herejes para los fieles, eran sus redentores, eran el reflejo del sufrimiento indígena, un Dios que había bajado a la tierra no para juzgar, sino para compartir el dolor del pueblo. En sus rostros, marcados por la angustia y el polvo, los campesinos veían sus propias historias: la conquista, la humillación, la pobreza, pero también la dignidad silenciosa. La Iglesia oficial no tardó en reaccionar. Consideró estas representaciones como blasfemias, deformaciones del dogma, peligrosos focos de insurrección simbólica. En algunos casos, los Cristos indígenas fueron retirados por la fuerza, destruidos, enterrados o reemplazados por imágenes importadas de España. Pero el pueblo no olvidó. Muchos escondieron las figuras perseguidas en cuevas, en depósitos bajo las iglesias, o incluso las enterraron para protegerlas hasta tiempos mejores. Otros continuaron venerándolas en secreto, durante festividades que simulaban ser católicas.
porque para ellos ese Cristo moreno no era una falsificación, era el verdadero. Los artistas que los crearon no lo hacían como acto político, sino espiritual. Querían un Dios que se pareciera a ellos, un Salvador que entendiera el frío de la puna, el luto de la tierra, el idioma del quechua y la lengua del maíz. Esos Cristos indígenas fueron perseguidos, pero nunca olvidados, porque en cada uno de ellos el pueblo encontraba una certeza silenciosa. Dios no vino montado en un caballo, caminó con ellos, entre ellos, y tenía su mismo rostro. 21. Los altares secretos en las huacas cristianizadas. Las huacas eran lugares sagrados en el mundo andino, piedras, cuevas, montañas, fuentes de agua. No eran simples objetos de veneración, sino puntos de conexión con lo divino, espacios donde la energía del universo se concentraba. Cada comunidad tenía sus huacas, custodiadas con respeto ancestral, pero cuando los conquistadores llegaron, identificaron estos sitios como focos de idolatría y los cristianizaron. Donde antes había una piedra sagrada, construyeron una capilla. Donde había un manantial ritual, alzaron una cruz. Donde había una cueva de ofrendas, erigieron un altar a un santo. Pero las huacas no desaparecieron, solo cambiaron de rostro. Los indígenas, obligados a rezar a nuevas divinidades, comenzaron a reinterpretar el paisaje cristiano. San Juan no era solo un apóstol, era el guardián del agua. Santa Bárbara, protectora de las tormentas, se convertía en intermediaria con los apus. Y muchas vírgenes, al ser colocadas en las antiguas huacas, fueron identificadas con Pachamama, la madre tierra disfrazada de María. En algunos casos, las comunidades construyeron altares dobles. El oficial, para los ojos de los frailes; el secreto, para los rituales verdaderos. Bajo las losas del piso o detrás de los retablos, escondían ofrendas andinas, hojas de coca, chicha, fetos de llama, figuras de oro o piedra. Las ceremonias católicas eran interrumpidas por silenciosos gestos indígenas, una mirada al cielo en el momento exacto, una palabra en quechua que no figuraba en el misal. Los curas más estrictos intentaron acabar con esta práctica, sin saber que las huacas no podían ser destruidas, porque no eran construcciones, eran parte de la tierra, y la tierra no se deja conquistar tan fácilmente. Hoy muchos de estos altares siguen activos, y si uno se acerca con respeto, puede ver que bajo cada virgen colonial aún respira la huaca, aún canta la tierra, aún arde la fe antigua. 22. La conspiración de los símbolos. En la superficie, la iconografía cristiana que invadió los Andes parecía triunfante: cruces, vírgenes, santos con espadas, demonios encadenados. Pero, bajo esa piel dorada, los símbolos antiguos seguían latiendo. La conquista no solo fue una guerra de espadas y almas, sino una guerra de imágenes, una batalla silenciosa donde cada signo podía ser un disfraz o una trampa. Desde los primeros años de la colonización, los frailes notaron algo desconcertante. Los indígenas entendían los símbolos cristianos de forma diferente. Veían en la cruz no el sufrimiento de Cristo, sino la chacana andina, el eje del universo. En las vírgenes coronadas veían a sus antiguas diosas tutelares, en los santos guerreros a sus héroes ancestrales. Lo que parecía ser docilidad era, en realidad, una operación simbólica de reapropiación, una conspiración visual en la que el pueblo no rechazaba los nuevos íconos, sino que los usaba como vehículos para mantener viva su espiritualidad. Pintaban ángeles con rasgos quechuas, bordaban estrellas de 5 puntas que ocultaban constelaciones andinas, tallaban retablos que, al abrirse, revelaban escenas de la creación inca. Los artistas andinos, forzados a producir imágenes cristianas, aprendieron a infiltrar sus símbolos en cada rincón del arte colonial. Incluso las plantas, los animales y los colores utilizados seguían códigos ocultos que solo los iniciados podían leer. Era un lenguaje secreto, una escritura visual de la resistencia. Algunos religiosos lo sospechaban. Intentaron purificar las imágenes, prohibir ciertos estilos, castigar a los artesanos rebeldes. Pero los símbolos tienen vida propia. Una cruz puede ser una chacana, una virgen puede ser la Pachamama, un Cristo puede ser Viracocha. La verdadera guerra no se libró solo en los púlpitos, sino en los pinceles, en los telares, en las paredes de adobe.
porque mientras los invasores creían haber ganado el alma de los Andes, el alma les respondía con una sonrisa en clave, una rebelión sin palabras, una fe que no se dejaba traducir. 23. Las apariciones marianas en los Andes, visiones o pactos. En los siglos posteriores a la conquista, comenzaron a multiplicarse en los Andes las apariciones de la Virgen María. Algunas eran luminosas, otras trágicas, muchas milagrosas. Se aparecía en cuevas, en manantiales, en cimas de cerros, en medio de tormentas o sequías. La Iglesia Católica las celebró como signos de aceptación divina, evidencia de que el cielo había bendecido la cristianización del Nuevo Mundo. Pero en muchas de estas apariciones había elementos que desconcertaban a los misioneros. La Virgen hablaba en quechua, tenía rostro moreno, pies descalzos y a veces vestía como una mujer del pueblo. En algunos relatos llegaba no como reina celestial, sino como madre de la tierra, protectora de las cosechas y los animales, rodeada por cóndores o rodeada de luz solar. ¿Era la Virgen María o era la Pachamama con otro nombre? Los devotos indígenas no veían contradicción. Para ellos la aparición era un pacto, una señal de que su antigua diosa no había sido vencida, sino que se manifestaba bajo nuevas formas. Las apariciones eran celebradas con rituales que mezclaban misas y ofrendas de coca, danzas con máscaras y procesiones sincréticas. Lo sagrado no era propiedad de Roma, sino de la tierra misma, que seguía hablando en su propio idioma simbólico. Algunas de las vírgenes más veneradas hoy en el mundo andino, como la Virgen del Cerro, la de Copacabana o la de la Puerta, tienen orígenes en estas apariciones ambivalentes. Su culto es intensamente católico en la superficie, pero sus rituales siguen patrones precolombinos. Los inquisidores miraban con sospecha. Sabían que, detrás de cada milagro, podía esconderse una herejía, pero no podían detenerlas, porque el pueblo creía, porque el pueblo las veía, porque en lo más profundo de los Andes lo divino sigue tomando la forma que el alma necesita. ¿Fueron visiones celestiales o un acto de supervivencia espiritual? Tal vez ambas cosas. Tal vez el cielo habló con voz andina y nadie lo quiso escuchar. 24. Jesús como puente entre mundos. A lo largo de este viaje por los Andes espirituales, hemos visto cómo Jesús, figura central del cristianismo, fue transformado, absorbido y resignificado por la cosmovisión indígena. Pero más allá del conflicto, de la imposición o la resistencia, hay algo aún más profundo. Jesús no fue solo un símbolo de conquista, también se convirtió en un puente. Para muchos pueblos andinos, aceptar a Cristo no significó renunciar a su identidad espiritual. Significó crear un canal entre dos universos, el mundo europeo de los dogmas y el mundo ancestral de los Apus, la Pachamama y el Inti. Jesús se volvió una figura mestiza, una entidad que podía moverse entre el Hanam Pacha y el Uku Pacha, entre el cielo de los frailes y el cosmos andino. Ya no era el Salvador lejano, colgado en una cruz romana, sino un mensajero que caminaba por las punas, que hablaba quechua, que comprendía el sufrimiento del campesino. Fue adoptado, no como imposición, sino como mediador, el que podía escuchar las plegarias de un pueblo que no quería morir en el olvido. En muchas comunidades, Jesús es parte de un panteón espiritual en el que coexisten santos, vírgenes, ancestros, montañas sagradas y fuerzas naturales. No es exclusividad de Roma, sino parte de un entramado de relaciones entre lo humano, lo natural y lo divino. Él no reemplazó al sol, caminó junto a él. Esto no fue herejía, fue una forma de reconciliación, un intento de sobrevivir sin rendirse, de abrir un camino entre la espada y la serpiente, entre la cruz y la chacana. Jesús, en los Andes, no. Fue un conquistador, fue un aliado, un puente de fe entre un mundo que se despedía y otro que no quería morir. 25. La memoria subterránea. Lo que los conquistadores no pudieron borrar. La historia oficial dice que el cristianismo triunfó en los Andes, que los ídolos fueron destruidos, los rituales prohibidos, las lenguas silenciadas, que el imperio inca cayó y fue reemplazado por la cruz y la corona. Pero bajo la superficie de los templos coloniales, en las grietas de los códices quemados, algo sobrevivió. Es la memoria subterránea, una red invisible de creencias, símbolos, relatos y gestos que no pudieron ser erradicados. Vive en los susurros de los ancianos, en las oraciones que cambian de idioma al final,
en las procesiones que repiten rutas solares, en las imágenes que ocultan más de lo que muestran. Es una espiritualidad viva, tejida con retazos de lo antiguo y lo nuevo. Muchos la llaman sincretismo, otros la ven como herejía, pero en realidad es una forma de resistencia profunda, una verdad que se negó a morir, que aprendió a disfrazarse, a mimetizarse, a hablar con voz prestada sin perder su esencia. En este subsuelo simbólico, Jesús no fue el enemigo, fue adoptado, interpretado, protegido incluso, como un rostro posible del Dios que regresaría. En ese espacio, la cruz no es solo sufrimiento, es también equilibrio, es la chacana. Y la Virgen no es solo la Madre de Dios, es la tierra misma, que todo lo da y todo lo guarda. Hoy, esa memoria sigue viva en cada pueblo quechua que canta villancicos, mezclados con mitos solares, en cada danza que homenajea al sol pero honra a un santo, en cada altar donde una vela se enciende por Cristo, pero también por los apus. Los conquistadores vencieron ejércitos, quemaron códices, derribaron templos, pero no pudieron borrar la memoria del espíritu, porque hay verdades que no arden, verdades que se entierran y desde allí esperan el momento de volver a florecer. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió en los Andes tras la llegada de la cruz? ¿Una conversión sincera, una rendición forzada, o un pacto secreto entre dioses antiguos y nuevos, entre espíritus heridos y símbolos usurpados? Jesús llegó a América cargado de promesas, pero en los caminos polvorientos del Tahuantinsuyo fue transformado. Se le dio otro rostro, otra lengua, otro corazón. No fue rechazado, fue interpretado, asimilado, mestizado, y en ese acto silencioso, los pueblos indígenas hicieron algo asombroso. Construyeron su propio cristianismo, una fe que no se parece a la que vino de Europa, pero que tampoco es del todo andina. En las sombras del Coricancha, en los ojos de una virgen morena, en los nudos de un quipú perdido, aún respira una historia que no nos contaron. Una verdad enterrada bajo siglos de imposiciones, que hoy empieza a emerger como un volcán dormido. Jesús y los incas no son opuestos, son reflejos de un mismo anhelo: entender el dolor, la muerte, la esperanza, el retorno. Tal vez Viracocha y Cristo no fueron enemigos, tal vez fueron el mismo Dios con diferente nombre, tocando el alma de los pueblos desde distintos cielos. ¿Y tú, qué ves cuando miras a un Cristo con poncho? Si este viaje te sacudió, suscríbete, comparte y déjanos tu reflexión, porque la historia no está escrita en piedra, está viva, esperando que la escuchemos una vez más.